Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Realmente les aseguro que tenemos mucho por delante y un montón de notas. Hemos cubierto todos los aspectos de la realidad, de modo tal que me gustaría que empecemos ya mismo a hacer la venta. Rosario Aspervé, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Por dónde anduvimos hoy? Buenas noches al equipo y audiencia. Estuvimos hablando con el responsable de salud municipal para hablar sobre la situación epidemiológica local con algunas buenas noticias. También pasamos a hablar con Oscar Di Sassi, que es el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, que están en pleno conflicto paritario con el gobierno provincial, a la espera del lunes de una nueva oferta, que porque hasta ahora la del 24-25% fue rechazada. Así que bueno, a la expectativa de ver qué pasa el lunes, pero mientras tanto los estatales quieren un aumento superior al de la inflación interanual que se está especulando que va entre el 32 y el 35%. El señor José Luis Carut viviendo una jornada muy especial que tiene que ver con un acontecimiento familiar y de todas formas trabajó hoy mucho. ¿Cómo te va, José? Buenas noches. Hola, Ale, muy buenas noches Rosario, Pico, ¿cómo andan? Así es, festejando los 15 años de mi hija mayor, dentro de lo que se puede, ¿no? Dentro de lo que es la cuarentena. Yo le contaba por privado a ustedes cómo habíamos armado un protocolo dentro de mi casa para que no se junte la gente. Van a venir parientes, amigos, todos con un horario estricto. Hasta que no salga el que entró, no entra otro. Muy Pero bien, bueno, vamos a lo que es la venta del programa. Nos tenemos que cuidar entre todos. La venta del programa. Con el señor Pico Sansone estuvimos charlando con el senador de Juntos por el Cambio, quien es el presidente del bloque de senadores Juntos por el Cambio, Roberto Costas, sobre el pedido de interpelación al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Y otra de las cosas que charlamos con Costas tiene que ver con la política. Cuando con Pico le pedimos que califique a la administración de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, directamente lo mandó a marzo. A plazo de una, a marzo. También con Pico y con vos, Ale, estuvimos charlando con el intendente de Vicente López, Jorge Macri, una charla que dio para todos los temas. El pedido que le van a hacer los intendentes al gobernador de la provincia de Buenos Aires por el tema de la vuelta a clases y contó cómo es el polo educativo de Vicente López. Muy bien, y quiero reservar los últimos minutitos de la apertura para que Pico nos cuente una cosa que tiene que ver con la política doméstica. Está revolucionado el Consejo Deliberante Local. Pico, buenas noches. ¿De qué se trata? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, antes de pasar al tema, les cuento que muy sabrosa, como decía el turco, muy sabrosa las notas con Costa y con Jorge Macri. En el caso de Costa, me parece que se mostró más defensor de los intereses de la capital federal que de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, es un detalle. Y en el caso de Macri quedó claro que el hombre no se resigna a haber perdido en 2015 la oportunidad de haber sido candidato a gobernador. Resignación que parece que tampoco tiene, y ahora sí voy al plano local, la concejala Victoria Tolosa Paz, que en las últimas horas ha encabezado una especie de rebelión, una especie de, algunos dicen, ensayo de golpe interno para quedarse con la presidencia del Consejo Deliberante. Todo tiene que ver con la negativa del bloque del Frente de Todos para sesionar ayer, diciendo que bueno, el Consejo Deliberante está mal manejado, que hay proyectos que no se tratan, en fin, pero detrás de la escena parece ser que hay una especie de intento de corrimiento del presidente del bloque del Frente de Todos, que es Cristian Bander, el concejal que está en su casa recuperándose de COVID, y bueno, pareciera que vuelve a escena la interna dura del peronismo platense, y que tiene que ver con estas dos figuras, ¿no? Con Victoria Tolosa Paz, mejor dicho, y con el sector de Florencia Saintú, que fue el que ganó la cita. Muy bien, estos son los temas, estos son los actores y los protagonistas y las protagonistas. Arranca un nuevo Ciudadanos. Y ya estamos en contacto con el senador provincial de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, quien es presidente del bloque de senadores de la oposición. ¿Y por qué vamos a charlar con el senador Costa? Porque tanto en senadores como en diputados la oposición elevó un pedido de interpelación al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. ¿Por qué? Porque se conoció el viernes de la semana pasada de la nada, que en la provincia de Buenos Aires había más de 3.500 fallecidos por el coronavirus.
Con Pico Sansone vamos a preguntarle de todo al senador Costa, no solamente el tema de la interpelación de Goyán, sino seguramente vamos a estar charlando de política a nivel provincial y a nivel nacional. Senador Costa, muy buenas noches, bienvenido a Ciudadanos, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto hablar con ustedes. Senador Costa, el pedido de interpelación que hace la oposición al ministro Goyán se tiñó de ribetes de pirotecnia verbal por parte del oficialismo. El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires los acusó a ustedes de hacer necropolítica de baja calaña con las víctimas del coronavirus. ¿Ustedes cómo lo tomaron eso? Y lo tomamos como de quien viene. Le vamos a mandar primero un plano de la provincia de Buenos Aires para que sepa dónde está, y después le vamos a pedir que nos diga en qué diccionario figura la palabra necropolítica. Pero después del chiste, vamos a la realidad. La gente nos pregunta por la calle qué pasó, y nosotros no tenemos otra posibilidad que preguntarle a quién es el responsable de este dislate. El ministro de Salud de la provincia tiene que responderle, no a nosotros, sino a la ciudadanía. Nosotros somos los intermediarios, somos los representantes. ¿Qué es lo que pasó? Que no se informaron 3.523 muertes en una pandemia, en una cuarentena prácticamente totalmente cerrada de más de 200 días, donde no tener los datos que corresponden significa no poder hacer el análisis y tomar las medidas que corresponden también. O sea, ahora, nosotros necesitamos saber porque nos preguntan. ¿Y usted qué cree que hubiera cambiado? Y en la práctica, ¿usted qué cree que hubiera cambiado? ¿Qué hubiese cambiado si se hubiese reconocido? Yo creo que si hay más difuntos es porque hubo más contagiados. No creo que haya aumentado el porcentaje de letalidad. Entonces, a lo mejor, o se hizo mal el estudio de la cantidad de enfermos, y entonces se podría haber corregido esa situación, entonces, si no, claro, se tendría que haber hablado de un nivel de letalidad de 4 puntos. Pero entonces no de 2. Las medidas tendrían que haber sido más cerradas. Usted habla de cuarentena cerrada. No sé si más cerrada. 3.500 muertos más, tendría que haber cerrado más la cuarentena todavía. No, ¿por qué? ¿Por qué? Digo, no. Por eso le estoy preguntando, ¿en qué cambia en la práctica? Está tan visto que es un error el tema de la cuarentena cerrada, que hicieron creerle al interior de la provincia que había que jugar a quedarse en cero, y resulta ser que cuando el contagio llega, y estuvieron cerradas las entradas hasta que empezaron los primeros contagios y más. O sea, esto no tiene nada que ver por una cuestión de estar cerrado o enjaulado, esto tiene que ver con una cuestión de cuidado personal. El Estado no nos tiene que cuidar, nos tiene que enseñar. Nosotros tenemos que saber cuidarnos, y el contagio en una pandemia de este tipo se dio en todos los lugares, en los que estuvieron cerrados y en los que no estuvieron cerrados. Hoy la Argentina, siendo de la cuarentena más larga, está entre los que más contagios tiene del mundo. O sea que una cosa sin la otra no da resultado. Senador, estaba escuchando en una nota periodística a la diputada Alejandra Lorden, quien decía que es muy probable que haya más de 3.500 víctimas más para conocer, ¿no? Que no fueron solamente 3.500, sino que hay muchas más víctimas que se van a conocer en los próximos días. ¿Ustedes qué información tienen? Y si se conoce esto, los 3.500 que conocimos la semana pasada, más los nuevos que supuestamente van a estar estas semanas, que vienen de hace muchos meses atrás, ¿qué tiene que hacer el ministro? ¿Tiene que renunciar? No, yo creo que, primero, yo no tengo noticias, yo sigo la investigación de estos 2 científicos argentinos que estuvieron punto a punto siguiendo la información y la discutieron de entrada. Hay una posibilidad de que sean más, en la medida que haya errores siempre se pueden justificar. Lo que yo creo que en ningún lugar del mundo un ministro que encuentra 3.523 muertos más, y aunque lo diga, se tiene que quedar en el cargo. Lo vimos en Chile, y en su momento el comentario en nuestro país era que Chile estaba peor que nosotros, que Chile tenía este problema. Prácticamente hicieron una notición en los medios que tienen a favor con respecto a la renuncia de ese ministro chileno, y bueno, nosotros acá estamos esperando que nos informe, y a partir de ahí él tiene que tomar una decisión. Yo no creo que en cualquier parte del mundo un ministro con 3.500 casos de fallecidos de menos en la información se quede en su cargo.
¿Cómo ve la administración de Axel Kicillof? Es muy difícil ser totalmente objetivo siendo parte de la oposición. Le busco desesperadamente razones por las cuales no mandarlo a marzo, y no las encuentro. No se dejan ayudar, y Buenos Aires es difícil. Buenos Aires es una provincia muy grande, una provincia con mucha conflictividad, es una provincia que encima con esta pandemia hay cosas que se desnudaron aún más. Es una provincia en donde nosotros trabajamos durante 4 años y la dejamos mejor. Eso no quiere decir que la dejamos bien, ¿no? Porque cuando uno está en terapia y entubado, si le sacan el respirador está mejor. Eso no quiere decir que esté bien. Así fue lo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, no sé si la sacamos de terapia, pero el respirador se lo sacamos. Y así todo, empezaron de un lugar mucho más arriba del que empezamos nosotros, porque después de todas las quejas se vio que pudieron pagar los sueldos, que llegaron a marzo cómodos, y todo lo que venían planteando, lo que venían diciendo, nada se genera. Y hay cosas que se pueden hacer igual, más allá de la pandemia. Acá es donde a mí me gusta plantear que a veces en algunos equipos de gobierno, cuanto peor es mejor, porque es la forma que tienen de justificar su propia inoperancia. No veo un equipo compacto, veo un equipo con dificultades en la opinión, por sobre todo muy cerrado, y que no se deja ayudar. Usted mismo describe la situación de la provincia como realmente angustiante, ¿no? De manera que entonces tan mal no le debe haber caído que el gobierno nacional le quite puntos de la coparticipación a la capital federal para dársela a esta provincia en estado de tanta angustia. Yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene que tener una mayor coparticipación que la que tiene ahora. Yo creo que eso es un debate que se debe desde el año 94, que nunca se dio para armar la ley de coparticipación. Creo que el Estado Nacional tendría que ceder de los puntos que tiene para la provincia de Buenos Aires para que esté mejor. No es constitucional que le quite a otra jurisdicción, llámese la capital o llámese cualquier provincia, para darle a otra. No tiene las potestades. Su potestad tiene que ver con la de utilizarlo de fondos nacionales para cedérselo a la provincia que él considere que es así. Lo otro lo debe hacer el Poder Legislativo. Y tiene que pasar por el Congreso de la Nación y ser una ley, A mí a nosotros no nos preocupa. La ciudad se tiene que defender sola. Nosotros no vamos, yo no voy a defender a la ciudad. Lo que no voy a compartir es que el presidente lo haga inconstitucionalmente. Bueno, es una forma, como corresponde. Como bonaerense es una forma si de defender. Si lo hubiese hecho con la vecino, provincia de Santa Cruz, diría lo mismo. Porque hay una cosa que no se puede ser: ver las cosas de un lado de una forma y para el otro lado de otra. No. Si hubiese sido con la provincia de Santa Cruz, hubiese dicho exactamente lo mismo. Senador, otro de los temas que está en la primera plana de todos los medios periodísticos tiene que ver con la toma de Guernica. ¿Cómo cree que se va a resolver eso? ¿La provincia de Buenos Aires tiene que comprar los terrenos, crear un fideicomiso para entregarlos? ¿Tiene que caer en lo que es el apriete de algunos sectores de la política, fundamentalmente de la izquierda? Es un tema muy complicado. Recuerden que tuvimos algunos desalojos hace 3, 4 años en La Plata, que gracias a Dios terminaron bien, pero siempre son un riesgo. Por supuesto que el Estado, no sé si tendría que crear un fideicomiso, pero sí tendría que estar siempre trabajando, ¿no? Desde ahora, desde hace muchos años, en tratar de subsanar el problema de la falta de vivienda. Eso se podría hacer con un serio testeo, muestreo, censo de las tierras fiscales que hay, cederlas a algunos municipios que puedan hacer las obras de infraestructura para que de esa manera se le otorguen a la gente, sin lugar a dudas. Eso por un lado. Lo que pasa es que la falta de vivienda no tiene por qué habilitar la delincuencia o actos delictivos. La usurpación es un delito. Y aún más cuando existen grupos claramente ilegales que terminan siendo una asociación ilícita, que generan la usurpación para cobrarle
a aquellos que no tienen donde vivir ese terreno que ni siquiera van a poder escriturar. En este contexto de tomas, el gobierno de la provincia está anunciando la construcción de 33.000 viviendas, una operación que va a incluir 91.000 lotes con una inversión varias veces millonaria. Cuando llegue el proyecto a la Cámara lo vamos a acompañar, sin ninguna duda. A lo mejor le hacemos alguna reforma si lo consideramos o pretendemos pedir alguna cuestión si es así. En la medida que esto se haga, que tenga los servicios esenciales y que al mismo tiempo, más allá de la financiación, el otorgamiento sea justo, nosotros vamos a estar siempre de acuerdo. Siempre estuvimos con los planes de vivienda y nosotros llevamos adelante algunos y terminamos obras del gobierno anterior. Ustedes saben que las había por terminar. ¿Alcanza? No alcanza. Es lo mismo que decía hoy. Estar mejor no significa estar bien. Entonces nosotros no le quepa ninguna duda que encima eso genera empleo, genera trabajo, genera inversión. Y la salida de esta crisis va a ser con todo el esfuerzo para generar trabajo, generar inversión y al mismo tiempo resolver problemas sociales. Son un derecho, tanto como el de la propiedad privada, el derecho a la vivienda. Vamos a ponerle un poco de color a la charla. Vamos, ¿con qué color le tiramos? ¿Qué hubiese hecho usted con un colega como el diputado Mimoso, por llamarlo de alguna forma? Mamita querida, ¿en qué tema me metiste? Vos sabés que de entrada, cuando lo vi, por supuesto me dio vergüenza. Vamos a decir la verdad porque está mirándolo el mundo, decir esto no se puede defender. Después empecé a sentir, digo, tampoco es para meterlo en la hoguera, ¿no? No, está bien. Ustedes pueden decirme, tampoco para meterlo en la hoguera. Ahora, cuando empezaron a plantearse los antecedentes, dije, nunca tendría que haber sido diputado. Senador, gracias, le agradecemos mucho senador, por su tiempo. Si tenés algo. Pico, sos bravo, Y el tipo pierde el pelo, pero no las mañas. Sí. Cuando me quede pelado así, me voy a poner de picante así. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Muy bien. Un abrazo grande. Que anden muy bien, un gusto.